El fútbol no empezó en un estadio, nació en las calles, en los relatos de papá y en los abrazos con desconocidos. Aquí no se habla de estadísticas, aquí se habla de lo que hace temblar el corazón. Bienvenidos a Donde Nacen los Hinchas, un podcast de hinchas para hinchas. El día de hoy nos encontramos con un amigo de infancia, pero desde niños siempre hemos tenido el fútbol como un factor en común. Él es hincha de Atlético Nacional y ha sido muy apasionado toda su vida por este deporte. Llegó a ser arquero y jugador en varios equipos. Les presento a Alan Agudelo. Alan, ¿Cómo está? pase, Muy ¿cómo buenos estás? días. Mi nombre es Alan Agudelo, amigo de Esteban de toda la vida y como lo dice, pues también nos unió mucho el fútbol desde pequeños. Desde la infancia siempre fue nuestro pilar porque era lo único que hacíamos. Jugar yo creo que en todas las canchas y en todas las partes donde nos llamara. Invitaban. Sí, pase, y ahí la idea precisamente es eso, como que podemos hablar de fútbol, lo que hemos hecho tantas veces, que nos sentábamos en la tienda del barrio a conversar o ahí afuera de tu casa que estaba el murito cuando eso y nos sentábamos ahí a hablar de fútbol y a esperar a que llegaran todos para armar el partido. Entonces simplemente como hablar de fútbol es, obviamente hay pues como unas preguntas orientadoras, pero la idea es que podamos tener una charla de las que siempre hemos tenido de fútbol. Y en ese orden de ideas, lo primero que te quiero preguntar, parce, es cómo llega el fútbol a tu vida. ¿Te lo trajo tu papá, tu hermano mayor, o simplemente porque veías a todos los amiguitos ahí en el barrio jugando? No, yo creo que el fútbol entra a mi vida es por mi papá. Mi papá toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, hincha de Nacional, le gustaba ir al fútbol, le gustaba llevarme al fútbol. Y por ahí fueron esos primeros pilares de 5 o 6 añitos que se empieza uno como a meter en el cuento y ya lo ve no más allá como de un deporte, sino también como algo que uno le inculcan y le gusta. Sí, porque el fútbol hace parte de la vida, ¿cierto? A mí también mi papá fue el que me metió en este cuento y se volvió como, inclusive esa forma de hablar con él, muchas veces que uno no es tan cercano a los papás por las diferencias de edades y todo lo que hay, ¿cierto? Pero es esa forma como de tener una charla amena y tranquila con el papá de uno sin tener ese sesgo de, es que es mi papá, no le puedo contar esto, es hablar de fútbol y ya, entonces me parece muy bacano. Sí, Esteban, de hecho, con mi papá, de los recuerdos que yo tengo es que en la casa siempre que él se levantaba, prendía el radio y las noticias, entonces por ahí uno le preguntaba por un jugador, por otro jugador, por los partidos. Y mi papá más o menos a la edad de 5 o 6 años me empieza a llevar al estadio. Era un domingo cada 15 días que iban y mercaban y de una vez empaque sándwiches, empaque lo que sea y nos Íbamos para el vamos. estadio. E incluso muchas veces mi papá con esa afinidad que hizo con mucha gente, llegué a entrar muchas veces al estadio gratis, porque me entraban los árbitros, en ese entonces habían como comunidades de fútbol que ya conocían a mi papá y me lo disfrutaba mucho. Eso era cuando los domingos de fútbol que eran 3:30, 4 de la tarde los partidos, eso era lo mejor para mí. Y ahí te quiero preguntar algo, Paddy, es, digamos, la primera vez que fuiste al estadio, cuando vos terminaste de subir el último escalón, ¿qué fue lo que sentiste cuando saliste y viste el Atanasio así de frente? Que es como una inmensidad porque una parte está muy pequeño, entonces lo ve gigante. Entonces, ¿qué sentiste en ese momento? Esteban, esa imagen toda la tengo y me acuerdo del partido, fue un Nacional Quindío, ese partido lo ganó Nacional 6-1, tipo 96, 97 creería yo más o menos que fue ese partido y no, la sensación es como por lo que estaba uno acostumbrado, como a jugar fútbol en las canchitas, en todo. Entonces usted dice eso, claro, uno llega al estadio, ve primero el gentío, eso ya llama mucho, Sí. y segundo ver ese campo, eso es como sagrado, hermano, como usted llegar y wow, decir aquí el fútbol es otro nivel, es otra pasión, es otra cosa. ¿Y en qué momento de la vida te dio por ser arquero? O sea, es que digamos, siempre cuando uno iba a los entrenamientos de primerazo y el técnico preguntaba, ¿quiénes son delanteros? Todo el mundo alzaba la mano. ¿Quiénes son defensas? Muy poquitos. ¿Quiénes son arqueros? No, nadie alzaba la mano. ¿Cómo surge eso? En los partidos de los amigos, me acuerdo mucho que una vez estábamos jugando en la cancha del barrio y nadie como que quería ese puesto, por decirlo así. Y siempre que uno jugaba los partidos estaban como los arqueros fijos, pero por cuestiones de ese día no fue. Entonces yo les dije, no, yo me voy a meter, yo me meto al arco, estaba muy niño, lo hice bien, me gustó, salí aporreado, con la cumbama hinchada, con todo, pero entonces fue algo que le empecé a coger también como cariño muy pequeño. Ya de ahí yo le dije a mi papá, no,
yo quiero jugar fútbol, pero yo quiero estapar. Entonces mi papá también con un equipo del barrio habló con uno de sus amigos, el entrenador Marcos, que todavía me acuerdo mucho de él. Fue mi primer entrenador de arqueros y me hizo enamorar más de ese puesto. Desde muy niño hasta prácticamente los 18 años que jugué, siempre fui arquero. En tantas charlas que habíamos tenido de fútbol y nunca te había preguntado eso, porque es algo muy particular, o sea, ser arquero no es algo que todo el mundo quiera ser arquero, o sea, es que es saber que vas a ir, es a que te quieren aporrear de frente, o sea, no importa, el delantero te ve y está viendo como sangre, él quiere sacar el mamonazo más berraco o hacer algo para que te caigas o lo que sea, entonces también es como muy bacano entender esa parte y es que te generó esa pasión desde tan chiquito. Y fue muy bonito también porque, por ejemplo, no solo es el aporreón, el riesgo, yo digo que ese es de los puestos que el fútbol a mí me hizo ver que era de los más ingratos, con una responsabilidad obviamente como todos los puestos que tiene y todas las posiciones que tiene el fútbol, pero era para mí la más ingrata. Porque un arquero puede ser el mejor en los 90 minutos, pero si en el tiempo de reposición 92-93 cometes un error, perdés el partido. Y eso es el peor. Y sos el peor, y eso como decía un profesor mío de fútbol, en mi época me decían, si a usted no le hacen goles, yo no pierdo. Entonces vos te mentalizabas era eso siempre, que no me hagan goles. Y también era muy bonito porque mi mamá me decía, ¿usted está jugando fútbol o usted está jugando qué deporte? Porque primero vos llegabas con la indumentaria o llena de pantano o raspado o llegaba con eso, mejor dicho, para poner la ropa, remojarla y ellas sufrían mucho con eso. Sí. Entonces es muy bonito, esa posición es muy bonita. Sí, pásenlo. ¿Y cuál es como tu arquero favorito? Digamos que el jugador ahorita vamos a hablar de él, pero tu arquero favorito de la historia o puede ser del Nacional. Digamos un arquero que vos decís que el Nacional te marcó por lo que lo viste hacer en la cancha. Yo digo que el fútbol ha sido marcado por distintas épocas. Entonces, si usted me dice a mí un arquero de la historia, para mí siempre fue Iker Casillas. Siempre lo tuve como pilar, como referente. Un arquero que fue, yo creo que todavía es de los arqueros más jóvenes en ganar una Champions League. Entonces, Iker. En Colombia, a mí siempre me gustó Miguel Ángel Calero. Calero. El show de Calero me encantaba. La estatura, el porte. Y era un arquero que para ser tan alto se tiraba muy bien arriba, abajo. Entonces en Colombia fue él, realmente fue Calero. Y la historia de Casillas es muy bacana porque aparte él ni siquiera iba a tapar en ese partido y Cañizares creo que era el arquero en ese momento y se lesiona, o le pasa pues algo como una loción, algo raro. El famoso frasco de loción que se le quebró y lo rajó en los pies y no estoy mal. Y no pudo tapar y le tocó a Casillas y asumió la responsabilidad y fue el mejor de la cancha y el Real Madrid queda campeón y es como, puta, este man está para grandes cosas, ¿cierto? Y Calero, yo creo que en Colombia el debate está entre si Calero u Oscar Córdoba, pues a mi modo de ver, mucha gente todavía tiene la retina higuita por su show y por lo que hacía, pero en cuanto a la posición, yo creo que siempre estaban Farid Mondragón, Miguel Calero y Oscar Córdoba. Lo que pasa es que ya difiere la gente en el primero si Oscar Córdoba o Calero. Yo creo que Mondragón todo el mundo tiene claro que lo deja de tercero, pero la competencia ahí fuerte siempre fue como Oscar Córdoba y Miguel Calero. Realmente yo a Higuita lo vi muy poquito y lo vi más que todo por videos o por lo que hablaban más que todo los papás de él. Pero bajo los tres palos, en posición siempre fueron mejor Miguel Ángel Calero y Oscar Córdoba para mí en el fútbol colombiano, ¿cierto? Colombia se ha caracterizado por sacar muy buenos arqueros. Sí. Pero si usted me dice a mí bajo los tres palos, ¿cuáles serían sus dos arqueros en Colombia en la historia? Yo diría que Calero y Oscar Córdoba. Sí. Es que creo que es algo generalizado. Yo acá lo hablaba también hace poquito con Jorge, que fue otro de los invitados que también es arquero, y él también me decía lo mismo. Para él Oscar Córdoba es el mejor, para vos Calero, sí. Pero siempre está como esos dos, o sea, no sale de ahí la discusión. Y yo concuerdo totalmente, a pesar que yo no fui arquero, pues creo que en alguno que otro partido sí habré tapado por ahí porque al gol la camisa, al gol sale, listo. Pero ahí para mí Oscar Córdoba es mejor, lo que pasa es que Calero es otro de esos arqueros que no puedes discutir tampoco. En todos los equipos que estuvo él, fue figura y fue muy importante para sus equipos. Pachuca, el único torneo internacional que ganó acá en Conmebol fue con Miguel Calero como figura. Y él era el capitán y era el referente, también su partida pues temprana
hizo a mucha gente ponerse muy mal por lo que representaba. Entonces también Miguel Calero, yo creo que entre él y Oscar Córdoba, y de ahí no sale. No, no sale, Esteban. Y yo digo que como el fútbol fue marcado también por distintas épocas, a ellos les tocó una época que fue más difícil. Porque hoy en día el jugador colombiano cuando se destaca ya no tiene que pasar por una Argentina, por un Brasil, sino que pueden dar el salto a otras ligas grandes de Europa, que es lo que muchas veces busca el jugador colombiano. Si usted pone hoy en día a jugar a Oscar Córdoba, a Miguel Ángel Calero en la época que estuvieron, téngalo por seguro que no habrían pasado ni por un Pachuca, ni por un Boca Juniors, ni hubieran pasado tanto tiempo en un fútbol colombiano, Sí, porque sí. el fútbol fue marcado diferente en esa época. Era Sí. más difícil, por decirlo así. Y el logro del jugador colombiano era llegar a una liga argentina o una liga brasileña. Y yo creo que ahí también está un poquito lo de la llegada de la tecnología y las redes sociales, que permite también que conozcan a los jugadores desde otros países mucho más fácil que en esa época. En esa época sí tocaba pues mandar un mana que se fuera, viera cuáles eran. Ahora no, ahora es más fácil. Ahora pedís un video de tal jugador, pum, en 2 minutos lo tenés en tu correo y ahí puedes mirar, ah, sí, este me gusta, este no. Entonces es como eso también. Y no solo eso, sino que ya hoy también el fútbol se puede ver mucho más fácil. O sea, el fútbol colombiano, si usted lo quiere ver desde otro país, es mucho más fácil. Tanto acá en Colombia como cuando vos quieres ver el fútbol europeo, también es mucho más fácil. A mí en mi época me tocaba levantarme tipo 5 o 6 de la mañana para ver Sí, la Premier League, que era el fútbol que marcaba en su época sí, y le sí. gustaba a uno. Ya hoy es más fácil, ya hoy en los canales te pasan 5, 6, 7, 8 partidos en simultáneo. Y Entonces, eso que nos tocó también un momento en el que solo se podía ver el fútbol italiano por un canal que era la RAI sí, Italia, y ya, y no podíamos ver nada no más, no se más. podía ver ni el fútbol argentino, ni el europeo, pues el resto de ligas de Europa, solo el calcio y ya, y en esa época el calcio tomó mucha fuerza acá en Colombia. Yo recuerdo que hasta salían unas tarjeticas con los jugadores del Sí. calcio, cuando estaba Cannavaro en el Parma, el Tino, cuando estaba toda esa gente, y era como, bueno, muy bacano, pero uno quiere ver más. Y ya sí se puede, o sea, ya uno puede ver hasta la Liga de Arabia, que ahora con Cristiano Ronaldo allá, entonces ya hasta Win Sports la transmite, entonces como... Pero no solo, pues no solo esa época del calcio marcaba tendencia en Colombia, sino digo que el calcio en esa época que nos tocó a nosotros era la liga más buena, era la Sí, mejor, donde tenía los mejores jugadores. Ya después entró la Premier con sus inversionistas y demás y la volvió más atractiva. Ahora la Liga Española que quiere tener como todas esas estrellas. sí, así Pero es. usted qué dice ese calcio italiano de esa época con Ronaldo, Batistuta, el Parma con Cannavaro, Buffon, el Totti, Tino, Francesco Totti, Del Piero que marcaron en sus épocas. sí. Ese calcio italiano fue muy bonito, ya no se vuelve a ver. Ya, por ejemplo, yo no creo que lo vuelva a ver así de No, esa ese manera. calcio no, es que la inversión es muy grande en las otras ligas como para que ellos retomen, pues y se nota mucho también en la Champions, por ejemplo, que a pesar que el Inter ha logrado como jugar unas finales y semifinales, tampoco ha logrado ya, mira pues la última final con el PSG, que lo pasaron por encima, pues completamente no tuvo nada que hacer en ese partido. Entonces como esa diferencia ya sí está muy marcada por el dinero de los equipos en otros países. Sí. Parce, y justo ahí, hablando pues como de esa derrota del Inter, te quería preguntar algo y es, ¿cuál ha sido esa derrota más fuerte que vos has sentido como hincha? Puede ser de la selección Colombia o de Nacional, o si tenés un equipo que te gusta en el extranjero y que te haya dolido mucho también. ¿Cuál es como esa derrota que más te ha dolido? No sé si como hincha me ha dolido, pero sí la tengo muy marcada. Y fue la de la final con Junior en el 2004-2005, después de remontar el 3-0 en Barranquilla. Que ya esa época uno iba al estadio, veía fútbol, ver remontar un partido y que en el último minuto se te vaya, pues duele y queda como ese sinsabor. Con Colombia la que más me ha dolido es con la Inglaterra en penaltis, hermano. O sea, es increíble porque yo creo que Colombia en ese mundial tenía todo para llegar hasta la final y sin saber qué pudiera podido pasar en la final, era dar como ese paso con Inglaterra y lastimosamente digo que más que por cuestiones de fútbol y de manejo, se pierde ese partido por penaltis, porque es un Sí, partido que si vos salís a atacar a Inglaterra, te lo comes en la cancha. sí. Sí, parce, es que a la selección Colombia le ha pasado eso en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo soy uno de los que piensa que el partido con Brasil en el Mundial del 2014
si Colombia salía a encararlo como salió a encarar a Uruguay, muy posiblemente Colombia le ganaba a Brasil. Pero pues lastimosamente ahí Peckerman cambió el planteamiento, seguro pues también porque era Brasil, era el local y uno entiende pues que es un contexto diferente, pero ese Brasil no era tan fuerte, era un Brasil que tenía Neymar y 10 más, pues porque no, ahí no era, Thiago Silva es muy buen defensa, pero no es los defensas que uno estaba acostumbrado a ver de Brasil, Lucio, Roque Juan. Junior, Juan, o sea, entonces había mucho de dónde pegarse para ganarle a Brasil y ese día salimos como con demasiado temor y se notó y también se notó que cuando ya decidimos encarar el partido como se habían encarado los demás, metimos a Brasil en un arco y por poco les empatamos y si les empatamos quién sabe qué hubiera pasado en el tiempo extra. A mí como hincha de la selección Colombia creo que esa es la que más me ha dolido, esa derrota con Brasil, porque yo vi a Colombia en ese mundial mucho más fuerte que en el mundial del 2018. En el Mundial del 2018 yo lo veía un poquito más tímido, más titubeante. Ahí sí lo vi Y con más muy lesiones. fuerte. El 2018 Colombia tuvo más lesiones, tuvo más bachecitos, pero era el camino Sí. que tenía. Porque yo, si vos me decís a mí, la Colombia del 2014 futbolísticamente era mejor. Pero si vos te pones a analizar una Argentina como estaba en su momento, una Alemania como estaba en su Seguía momento, Alemania. entonces yo decía, era algo que no se hubiera podido ver como en el camino que tuvo en el Sí. 2018 con esa pérdida en el Mundial de Inglaterra en penaltis. Entonces, es eso. Y es más, Esteban, si usted me pregunta hoy a mí, Colombia tiene que llegar al Mundial de este año siendo el favorito en Sudamérica. Futbolísticamente. Te lo voy a hablar futbolísticamente y te voy a decir, ese equipo viene con un trabajo y con un proceso que da gusto verlo jugar. Pero a la selección Colombia tienen que trabajarlos más desde la parte como mental. Sí. Porque si hay algo que a mí me da rabia como hincha, como aficionado, como apasionado, es que uno decir que uno ha visto tanto fútbol y compañeros o amigos que han salido de barrio, que saben lo que es jugar en barrio, lleguen a jugar una final y te la va a poner con Argentina en ese minuto y no seas capaz de cogerle una camisa, de darle una patada a un jugador, sí, no, de quemar tiempo, porque eso no se ve con la selección Colombia. Esa jugada yo creo que a todos nos marcó y los que somos futboleros todos pensamos en lo mismo. Sí. O sea, yo le quiebro el pie. Lo que sea. Hago lo que sea, pero Lautaro no pasa. Y si hubiera sido al revés, Borja versus Otamendi, Borja cae por allá a la tribuna, quién sabe a dónde, porque Otamendi no lo deja pasar. Y lo más seguro es una roja, pero Argentina se va y se mete con 10 atrás. Y te también hacerle un gol y se te llevan los penales. Te digo que eso es lo que le falta mucho a Colombia. Colombia, para mí, esta selección de este año, vamos a ver cómo se va a ver en el Mundial, porque uno siempre esperaría que llegara de la mejor forma como terminó, como se jugó esa Copa América. Pero sí me gustaría que esa parte de Colombia la traje más desde la parte mental. O sea, jugadores maliciosos que quemen tiempo. Vos no ves en Colombia a nadie quemar tiempo. Pero bueno, yo digo que el fútbol siempre da revancha, sino como colombiano siempre espera que Dios le permita a uno ver a un equipo campeón de una Copa América, campeón de un Mundial, campeón de torneos importantes que tengan significado. Sí, claro. Porque la Copa América del 2001 yo la recuerdo mucho y me acuerdo la alegría que dio acá en Colombia, aunque mucha gente trata de minimizarla, pues porque no vino Brasil con su equipo completo, porque Argentina no participó, entonces como que siempre, aparte aquí mismo en Colombia, buscamos el pero de todo lo poquito que hemos logrado en ese sentido, o sea, siempre es como, no, es que la ganamos porque no vinieron ellos, y que sabes si hubieran venido. Es un título que nunca va a perder valor porque se ganó una Copa América, que nosotros estamos muy pequeños, pues eso también era una alegría que ese pueblo en ese momento lo necesitaba por lo que se vivía como en las circunstancias del país. Pero queda para la historia y queda marcada, Colombia tiene esa Copa América. Y uno ya ahora más grande, más adulto, uno espera volverla a repetir, volverla a vivir de otra manera. Entonces eso, yo creo que eso va a quedar ahí y nadie se la va a quitar. Eso por más de que lo que se diga. Esa Copa América se la ganó Colombia, se la ganó bien. Ahí está, o sea, en las vitrinas está, en la única, pero ahí está. Ahí está, así es. Y hay muchos que ni siquiera en esa Copa América, que no vinieron Argentina y Brasil con todos, como Uruguay, como Paraguay, ni siquiera ellos fueron capaces de ganarla, entonces tampoco es como... Usted toca un tema muy importante, y es que el mismo colombiano, partiendo de la misma prensa, es el que más opaca a un jugador. Sí, entonces, así vos, por ejemplo, a mí que me gusta ver los argentinos, los brasileños, vos te pones a ver otro fútbol,
Y puede estar un jugador en el peor momento en su club, pero llega a una selección y lo suben. Desde los comentarios, desde el entorno, desde todo, lo cogen y lo arropan, hermano. Acá se le da demasiado duro a los jugadores. Y se les olvida también muchas veces quizás a la prensa que son jugadores, que son seres humanos, que hay cosas que también te pueden afectar. Muchas veces te dicen, vos vas a jugar un partido de fútbol, deja todo en la cancha, no te importa tu entorno, pero vos no puedes jugar un partido de fútbol pensando que tu esposa está enferma, que tu hijo está enfermo. Claro. O sea, no vas a rendir nunca lo mismo. Y aquí el periodismo en Colombia lo tienen muy centralizado en ciertos periodistas, que es como la palabra de Dios, y yo con eso no voy. Sí, claro. Porque son como arrogantes de lo que ellos digan, como si ellos convivieran con un jugador, si ellos supieran el entorno del jugador, y se critican por unos 15, 20, 30 minutos o los 90 minutos que era un partido de fútbol. Nunca van como más allá de eso, y yo digo que eso es otra cosa de las que tienen que empezar a cambiar estas generaciones que están llegando. Porque bueno, James no está jugando, y si James va a representarnos en el Mundial hay que cogerlo y hay que arroparlo. Es el jugador más significativo que tiene la selección Colombia, el que más nos ha dado, el que más nos ha representado. Y el ejemplo está acá. Ronaldo. Llevaba 2 años casi sin jugar, y a Scolari le dijeron, ¿cómo lo vas a llevar? Deja de ser tan bruto, y fue la figura. Y fue tan figura y que tuvo que hacer, era tanto centro de crítica a Ronaldo en ese Mundial, que si vos ves en la entrevista del Motilado, él lo hizo fue para que no se le pegaran de nada más. O sea, él decía, que hablen de mi Motilado. Yo sé que es feo, que todo lo que sea, que nunca lo he tenido, pero que no hablen de mi estado físico, que no hablen de mi entorno, de lo que estuve en no, que no hablen de nada más. Para él poderse también centrar a poder hacer lo que hizo en ese Mundial, de quedar campeón, de quedar goleador y volver a surgir para el fútbol, que realmente muchos de los que vimos las lesiones de Ronaldo decíamos, no vuelve. Sí. No vuelve. Sí, no, yo recuerdo estar viendo ese partido Lazio-Inter, cuando él entra y hace la bicicleta y se le va la rodilla, y era otra vez porque él venía de una lesión de rodilla y se le sale ahí fue la otra y fue peor. Entonces eran 2 años sin jugar, y todo el mundo, no, ya no vuelve a jugar. Y era perderse uno de los mejores jugadores que hemos visto. Y parce, también en el fútbol a veces hay ciertos temas que son como un poquito más de creencias, de mística, mucha gente dice que necesita creer en otra cosa para poder estar tranquilo en un partido, y es las cábalas o los agüeros, pues como le decimos acá en Colombia. Vos de pronto tenés alguno para los días de partido, para cuando juega Nacional, para cuando juega la Selección Colombia, o para cuando vos vas a jugar, que pues todavía jugás torneos, entonces de pronto tenés algo. Ya hoy en día no tanto, pero cuando llegué a jugar la Liga Antioqueña de Fútbol, sí, coge uno cosas. Y cuando yo era arquero, a mí me iba bien en un partido y yo me acordaba de que tenía ese día de pies a cabeza y lo repetía para el siguiente. Entonces se me volvía como una cábala esa parte, desde las medias, desde los guayos, desde la ropa interior, todo. Y lo repetía constantemente en esas partes. De resto, no, pues yo creo que uno cuando juega fútbol y juega a nivel competitivo es uno más que todo cuidarse en los trasnochos, en las comidas, en el alcohol, porque eso es lo más influyente. Si vos llegas con un partido de competencia el otro día trasnochado, llegas de pronto con tus traguitos un día antes de un partido, pues obviamente no vas a rendir lo mismo, aunque hay jugadores que manejan la excepción. Sí, y como Dairo, mi papá hablaba mucho de un Garrincha de Brasil que lo tenían que sacar de los suburbios para ir a jugar. Romario, que para mí fue otro de los delanteros grandes de Brasil, terminó jugando en Vasco da Gama y no viajaba, y tenía que sacarlo el presidente del club un domingo, un partido a las 3, 4 de la tarde, y él todavía a las 10 de la mañana estaba tomando, y la prensa se le iba encima y le decía, ¿por qué? ¿Por qué Romario? Y Romario no daba cara, Romario no daba nada, y Romario llegaba al Vasco da Gama, ganaba 2-0, 2 goles de Romario. Sí. Y cuando se acababa el partido, ¿qué decía Romario? Es mi vida personal, y en mi vida personal no me cuestionen, cuestionenme por lo que yo puedo hacer dentro de la cancha. Y fueron jugadores que le supieron dar mucho manejo. Ya hoy en día no se ve tanto, porque lastimosamente hoy en día es más lo que pesa, como usted decía, la tecnología. Ya un jugador hoy y la en preparación día, física. Sí, y hoy en día un jugador va y se toma unos tragos, y si tiene partido el otro día va a estar por todas las redes, entonces va a estar una presión social, va a estar toda la gente encima, no va a estar bien visto. Entonces ya el fútbol hoy también es marketing, no es como antes, como ellos lo hacían, que estaban más relajados, por decirlo así. Entonces ya hoy en día eso tiende mucho también a desaparecer. Ya esos jugadores que
que bebían, trasnochaban y jugaban y rendían. Ya eso ya casi no se vuelve a ver. Dairo es el único que tenemos y lo tenemos que aprovechar. Y que aparte de Dairo tiene una mentalidad que a él no le importa, o sea, él le dice a la gente, ah, sí, es que eso es como una vitamina para mí, Sí. es como una vitamina y yo me lo tomo y hago más goles y lo que sea, y de malas, o sea, es problema mío, usted no tiene nada que hacer en eso. Entonces también muy bacano esa parte de esos jugadores así, porque no dejan de ser personas, digamos, no dejan de ser humanos. O sea, les gusta el licor igual que a la gran mayoría de las personas, o les gusta la fiesta, porque muchos pueden ir a la fiesta y no beber, pero les gusta estar allá con El sus amigos, trasnocho, trasnochando, hablando bobadas, lo que sea, y pues es muy bacano, huevón. Entonces también como entender eso, que ellos son seres humanos y que los tenemos que juzgar de esa manera, igual claro, que nos juzgan a nosotros, porque a ninguno de nosotros nos gustaría, ah, es que porque estaba bebiendo ayer si mañana tiene que trabajar, es problema mío. es verdad. Y uno, realmente uno se tiene que quedar es con la imagen desde el deportista, de lo que hace dentro de la cancha. Sí. O sea, más allá de lo que un futbolista, un profesional haga en su vida privada, yo creo que es eso, su vida privada, porque son seres humanos. Y detrás del futbolista que nosotros vemos con la pasión, con la entrega, con lo que le pongan en la cancha, ellos salen y tienen sus familias, tienen sus Claro. hijos y tienen también quizás muchos problemas, pero que se cuestionen los 90 minutos que está. Digo que es lo más importante. Y que caemos en el facilismo de decir, es que ellos tienen que dar ejemplo, ¿no? Pues el ejemplo lo tenemos que dar en los papás, los Sí, hermanos, el ejemplo es en la casa de cada quien y usted mire qué ejemplo le está dando a su hijo. No, no dependa de que su hijo o su hija vea el ejemplo en un futbolista o en un cantante, porque eso también le pasa a los cantantes, a los presentadores de televisión, a todo el que es medianamente reconocido, sí. le pasa que tiene que ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? El ejemplo es vos en tu casa, tenés que decir esto y esto, y ya lo que hagan los futbolistas, tu hijo tiene que tener la cabeza fría para decidir, es que él hace eso porque él es un ser humano y yo no tengo por qué replicarlo, pero sí me gusta lo que hace en la cancha, ya, Ya, y eso ahí es lo que se le va a está. cuestionar, porque es que realmente Dairo Moreno, Ronaldo, Romario, esos jugadores en su época, ellos no eran docentes, no eran profesores, ellos no eran No, nada, ellos no, jugaban al fútbol, y sí, jugaban al fútbol primero por gusto, segundo porque lo encontraron como una profesión y también un sustento. una forma de salir de Pero a pobres mí mi también papá muchas nunca me veces. dijo en la vida cuando yo estaba niño, es que yo te voy a crear a imagen o semejanza de tal Sí, jugador y te claro, a mí hagas mío esto. No, no, tampoco. no, no. A mí mi papá tampoco me dijo, no, Uno, es que usted tiene que ser como Omar Orestes Corbata. No, a mí no, nunca no. me dijo eso. Él me daba las bases y usted tiene que hacer las tareas y ya después vamos a ver fútbol. Y en esa época a mí me tocó Giovanni Hernández, me tocó en esa época tapaba Julián Biafara. O sea, me tocaron muchos jugadores del Medellín muy buenos, la Jeringa Guzmán, el Panzer Carvajal. O sea, muchos jugadores que yo los veía chiquitos y que yo nunca los vi como un ejemplo de nada. Yo los veía como un ejemplo de cómo quería jugar yo de pronto, de cómo quería yo estar en la cancha, si me gustaba cómo jugaba David Montoya o si me gustaba cómo jugaba el Panzer, ya era decisión de cada quien, ¿cierto? Entonces no es verlos como un ídolo que me tiene que enseñar a cómo vivir, yo No, tengo que no, vivir sí, de la manera que a mí me toca, ¿cierto? eso es muy cierto. Uno ver y dentro de la cancha que a uno le gusta, qué es lo que hace ese jugador que puede de pronto ayudarme en el momento Eso, o qué puedo copiar yo dentro de lo deportivo. Ya de ahí sí. para afuera, nada Y que más. de pronto el fútbol como deporte sí le enseña a uno muchas cosas de la vida, cómo asumirlas y cómo afrontarlas, porque los fracasos, las Sí, alegrías, todo eso también le va enseñando a uno como a afrontar ciertas cosas. Por ejemplo, yo creo que a vos también te habrá pasado en algún momento que vos ves un partido y a vos te sacan la rabia y empiezas a gritar y a putear en tu casa y árbitro hijo de puta y esto y lo otro, ¿cierto? Eso es normal. Pero es como también eso como nos ayuda a asumir ciertas emociones, ciertas cosas fuera de los partidos. de hecho yo creo que es lo más bonito que uno le puede inculcar a sus hijos y es que ellos aprendan a adquirir una responsabilidad y una manera de tener en la vida un compromiso, porque eso me lo enseñó a mí el fútbol, el compromiso y Claro. la Y la responsabilidad. disciplina. Es una disciplina que vos tenés que presentarte para entrenar, tenés tus horarios que respetarlos de entrenamiento, si te citan para un partido tenés que llegar 2 horas antes, tenés que hacer una preparación antes. Entonces eso es muy bonito y eso es lo que uno inculca también con sus hijos, porque es lo que usted dice, a nuestros padres y uno también que ya es padre, uno busca, bueno, dentro de la casa manejar un orden con sus hijos y cómo se hacen las cosas y qué es lo mejor para ellos. Pero ellos más adelante van a tener que enfrentarse con la vida y Claro. que ellos tengan y sepan que hay disciplinas, que hay responsabilidades y que hay cosas buenas y hay malas, ¿saben? Porque es que
En la vida yo creo que a todos nosotros, los que hemos ido de barrios, tenemos la opción de escoger los dos caminos. Claro, El claro. malo y el fácil, o te vas por el bueno y el que te toca luchar y guerrear, y muchos desde muy pelados trabajamos para podernos comprar unos guayos, para poder ir a jugar, para tener los pasajes, O para ir al estadio a ver el equipo de para poder uno. ir al estadio. Entonces eso también le ayuda a uno mucho en la parte de la responsabilidad y la disciplina. Sí, parce. Y hablando de los jugadores que nos han tocado, pues como ver muchos, vos me contabas pues y me decías que Ronaldo es tu jugador favorito de siempre, de la Sí. historia, y que mucha gente seguía para elegir un jugador de la historia solo por la cantidad de goles que hizo, o por los títulos que ganó, o por las estadísticas, ¿cierto? Pero digamos que eso no es lo más importante a la hora de uno definir cuál es el jugador favorito, porque se trata del gusto personal, y a vos Ronaldo te enamoró del fútbol. ¿Qué era lo que vos veías de él en la cancha que te hizo enamorar del fútbol? Como yo le dije ahorita a Esteban, el fútbol fue marcado por muchas épocas. Entonces, nuestros padres hablan de Pelé y a nosotros no nos tocó Pelé. Nos tocó ver un poquito de Maradona, y Maradona futbolísticamente también fue de los mejores que yo pude ver dentro de una cancha. Los jugadores que hoy en día busco documentales, busco series, es de Maradona que también me gusta. Sí. De Ronaldo en particular, yo digo que ese Ronaldo de ese Inter que fue donde más marcó, era su forma de jugar y definir. O sea, para mí, si usted me pregunta, hoy en día la historia la marcó Cristiano Ronaldo y Messi. Y entre los dos tienen muchísimos goles, siendo los dos muy buenos. Pero ese Ronaldo en esa época tenía algo mágico. Yo sé que era ese Ronaldo delantero que definía bien, que Sí. te hacía goles, pero que también te bajaba, te recuperaba y se iba como una culebrita por toda la cancha. Entonces, eso de Ronaldo a mí siempre me impactó y me gustó. Y aparte las lesiones que tuvo, volver a resurgir y jugar en un Real Madrid, también lograr cosas importantes en España, Italia, con la selección de Brasil. Ese jugador siempre me marcó. Y si me preguntas por el mejor definidor del mundo, los mejores definidores del mundo, para mí está Ronaldo y Romario. En definidores, eran los mejores. Romario con su puntica y este Puntazo señor aquel. y este señor que dejaba loco a media defensa. Y si vos ves también entrevistas de los grandes defensores en su época, creo que era el delantero más temible. Sí. Y no lo veías grande, fuerte ni musculoso. Lo veías era desde una forma de jugar al fútbol de barrio, de comerse a cualquiera, importar quién le esté parado ahí. Si tengo que bajar, pedir balón, engancharlo, hacerle volteretas, lo que sea, llegar y hacer gol. Eso fue muy bonito en la Sí, época de porque Ronaldo. por ahí Colochini en una entrevista una vez dijo que Colochini era un defensa muy bravo, muy difícil de pasar. Y una vez le preguntaron que cuál era el delantero más difícil que le había marcado. Y él de una, sin dudar, dijo, Ronaldo. Y le preguntaron que por qué. Él decía, porque es que era el único que te miraba a la cara y te encaraba de frente, sin miedo a nada. Él no tenía miedo. Él te miraba y pum, te tiraba el cuerpo encima y vamos por donde vamos. Y también te hacía una gambeta. No sabías por dónde te iba a salir, pero siempre iba de frente. Y sabes que en una entrevista Ronaldo dijo algo que a mí me impactó mucho, y es que él decía que muchas veces cuando él jugaba al fútbol, le decían los técnicos que si ya sabía qué equipo iba a enfrentar, que si ya había estudiado las defensas. Y Ronaldo siempre decía, no sé con quién voy a jugar, no conozco las defensas de ese equipo, pero lo que sí tengo seguro es que esas defensas a mí me conocen y saben quién soy yo. Sí. Entonces esa era como una manera muy también particular de él, de creer lo que él sabía hacer, de lo que él era y se había ya posicionado futbolísticamente. Sí, claro, es que era un jugador que daba miedo. En ese orden de ideas, lo voy a hacer que escoja. Vamos a hacer dos top 5. Uno de jugadores a nivel mundial y uno solo colombianos o del fútbol colombiano. Ya usted elige cuál de las dos quiere. Listo, en ese segundo. El primero, jugadores mundiales. El top 5 a nivel mundial. De todas las épocas. Sí, de todas las épocas. Si quiere poner solo los que usted ha visto, pues también está bien. Pero de todas las épocas, ¿cuáles son para usted los 5 mejores? Con los que yo tuve más relación. Yo pondría primero Ronaldo. Para mí tiene que estar Maradona en ese top 5. En ese top 5 tiene que estar hoy Cristiano Ronaldo. Y tiene que estar un Messi. Si hablamos de fútbol, hay una diferencia, es que mucha gente dice que Messi o Cristiano. No, los dos fueron muy grandes, hicieron cosas muy buenas, independientemente de cómo se han terminado sus carreras. Y un quinto jugador ahí a nivel mundial, uy, es que es muy duro. Sí, es difícil porque hemos visto muchos y Es muy son duro, muy buenos pero casi todos, pero escoja uno que usted diga, este me gustaba también mucho lo que hacía en la cancha. Digamos,
A mucha gente le gustaba Ronaldinho, Zidane, Es que Pirlo, ahí está la cuestión. Riquelme. Ahí está la cuestión. Porque sería uno egoísta uno dejar por fuera a muchos, pero yo te voy a decir, mi quinto jugador sería Ronaldinho. Ronaldinho. Ese sería el quinto jugador. Y te voy a decir, sería muy injusto porque yo también me enamoré del fútbol de Francesco Totti, el amor a un club, del Piero, para mí el Pinturillo, que también lo vi mucho. Eso era Jugadorazo. un jugadorazo. En su época, a mí me marcó mucho la Premier League del Manchester United, que era el que uno madrugaba a ver a Van Nistelrooy, a Rooney, Paul Scholes, Gary Neville, Ferdinand. O sea, son muchos jugadores los que vos ves que decís, no, un 5 queda muy corto. Sí, Pero claro, siempre un top 5 va a quedar corto, porque aparte hemos visto muchísimos jugadores y nos tocó una época también en la que el fútbol era muy talentosos todos, porque por ejemplo ese Mundial del 2006 yo creo que no había jugador malo, todos eran unos jugadorazos, que estaba Inglaterra con Lampard, con Gerrard, con Paul Scholes, el con mejor Rooney, mediocampo lo tenía Inglaterra. Joe Cole, Joe Lampard, Cole, Gerrard. No, eso era Scholes, o sea, era un equipazo. Entonces, siempre nos va a tocar dejar jugadores por fuera, eso está claro. Y lo mismo ahorita que haces el del fútbol colombiano. También te va a tocar dejar jugadores por fuera, porque por Colombia también han pasado jugadores muy buenos. Y si quiere, usted también me hace uno de arqueros nomás. Entonces, vamos a hacer el del fútbol colombiano y ahorita el de arqueros, porque usted como arquero seguro se fijaba mucho también bueno. en cosas que uno como que no era arquero no se fijaba tanto de los arqueros. De mi fútbol colombiano estoy más en el presente. Y te voy a hablar del más cuestionado en Colombia. Y para mí es el mejor. Y respeto todos los gustos, pero el top 1 es James Rodríguez y te voy a dar el porqué. Van a pasar las generaciones que vos querás. Los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. No vamos a volver a ver un jugador goleador colombiano en un mundial. Ya James nos dio esa alegría. Segundo, estuvo en ese top 11 de ese año y de ese mundial. Y también lo que ha representado en Colombia a nivel internacional. Entonces, para mí, James en Colombia es el top 1. Segundo está Radamel Falcao García. Es un jugador que con su disciplina, su seriedad y sus goles también enamoraron mucho el fútbol colombiano, el fútbol europeo. Es un señor que se ganó también su respeto a cualquier parte del mundo que vaya. Sí. Tercero, Fausto. No puedes dejar a Fausto. Fausto fue un jugador de otro mundo que quizás con otra disciplina y en otra época hubiera marcado otra historia. Del fútbol colombiano te puedo decir también Freddy Rincón y el pibe Valderrama. Ese sería el top 5. Sí, yo creo que lo del Tino también se puede dimensionar en, gracias al Tino, los jugadores colombianos son mejor recibidos en Europa. Sí. Porque él fue el que les abrió las puertas por todo lo que hizo en el Parma, en el Newcastle. O sea, fue de esos jugadores que, pues, a pesar que él es un muy polémico también, muy polémico por sus fiestas, porque le gustan mucho las mujeres, por esto, porque en realidad volvemos a lo mismo, es ese juzgar desde la moral, porque a la gran mayoría de hombres y de personas en el mundo les gusta lo mismo que le gustaba al Tino, pero como él era futbolista, entonces no le podía gustar, pues. Entonces, como juzgarlo desde la moral. Y la verdad, el Tino Asprilla, pues me acuerdo mucho que a mí me contaban que él en sus inicios no era tan buen jugador. Justamente en estos días que estuve hablando con una persona, pues me decía, es que el Tino no es que no fuera buen jugador, lo que pasa es que él no sabía correr, entonces se caía mucho. Entonces todo el mundo decía, si él no se cayera sería el mejor. Y claro, cuando llega al Nacional del Cúcuta, porque él debuta en el Cúcuta y llega a Nacional, en Nacional le contrataron, me contó pues esta persona con la que estaba hablando, en Nacional le contrataron una persona específicamente para que le enseñara a correr. Y él aprendió a correr y se volvió el mejor de todos. Entonces es como, de esas historias también que uno dice, el Tino fue tan grande que gracias a él es que podemos tener jugadores ahora en Europa, la gran cantidad que se ven, que antes no se veía. Y que el Tino también hizo algo muy bonito cuando estuvo en Italia y es como esa sociedad que quizás muchas veces antes se veía entre Sudamérica como una rivalidad. O sea, si llegaba un colombiano a un equipo europeo y habían argentinos, brasileños, le hacían el feo. Y el Tino cambió eso. El Tino Batistuta habla de la experiencia que tuvo con él en el Parma y es increíble. Crespo es el que más habla de él. Hernán Crespo, tenés toda la razón. Sí. Habla de esa relación que tuvo allá y hasta hoy creo que siguen siendo unos amigos desde esa época. Entonces,
también cambia mucho porque vos sabes que en el fútbol se viven todas esas cosas. Sí, claro. Como bueno, yo soy colombiano, allá hay argentinos y brasileños y tienen Sus 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 grupitos. combos, sí. Y él llegó allá a estar con todo el mundo y a jugar fútbol, que es lo que le importaba al hombre en su época. Y que yo creo que él y el pibe fueron como esos dos jugadores que lograron ganarse el respeto de argentinos, de brasileros, de todos, o sea, porque vos escuchás hablar a Ruggeri del pibe y él dice, no, el mono es de lo mejor que yo he visto, Maradona hablaba maravillas del pibe, lo mismo del Tino, entonces como estos manes algo hicieron, porque mucha gente también los critica en su momento porque como no lograron ganar nada con la selección, entonces fueron blancos de muchas críticas, porque aparte eran las figuras de la selección. Y decían que esa selección era de las que mejores jugaba fútbol. Y ahí el de arqueros, que ese puede ser un poquito incluso más difícil, porque ahorita ya hablábamos de dos que son muy buenos, que es Oscar Córdoba y Miguel Calero, pero también decías Casillas, entonces... No, y si me decís en un top mundial, pues yo te voy a hablar de tres que marcaron el mundo en el arco. Casillas, Buffon y Oliver Kahn. No los puedes sacar nunca en un top 5. Ya si me decís desde el corazón con quién ese top 5 está, Sí, desde el corazón, hagámoslo desde el corazón, desde lo que vos sentís. tienen que estar esos tres y tiene que estar Miguel Ángel Calero para mí, metiéndole el corazón. Y me tocó ver también mucho a Van der Sar, me tocó ver mucho... No, es que cerrar ese 5 con uno solo. Ponga dos pues, otros dos. Van der Sar lo metería ahí. Y también metería a Ter Stegen, me parece un Ter arquerazo. Yo fui muy seguidor de un arquero que a mucha gente no le gustaba y es el Pato Bondancieri. Mucha gente lo veía y no, eso es muy malo, pero yo creo que era por esa rivalidad que vos decís de colombianos y argentinos, porque él competía al puesto con Oscar Córdoba. Sí. Y obviamente para mí Oscar Córdoba también es mejor, no solo porque soy colombiano, sino porque para mí en realidad es mejor Oscar Córdoba, pero el Pato Bondancieri era un arquerazo y mucha gente lo critica Es que si vos porque ves, sí. vos ves ese tema de Bondancieri que estuvo tantos años de la espalda de Oscar Córdoba, para mí es de los arqueros que más similares no solo atajaban, sino que tenía hasta el saque de Oscar Córdoba. O sea que Oscar Sí. Córdoba le influyó mucho al Pato en todos esos años y para mí fue un gran arquero. O sea, es que por eso te digo, hablando de arqueros es cosa, porque es que también tiene que estar un Dida de Brasil en su época, Tafarel, a un mí Tafarel me Tafarel, encantaba. que hicieron historia. Rogerio Muchos Ceni, cuestionaron de pronto en su momento a Bartés en Francia, y Bartés, que no siendo un arquero tan alto, hacía unas tapadas que uno decía, ¿cómo hace? Entonces, y yo creo que hay uno que a pesar de todo lo polémico que fue y lo hablador que era, y es Chilaver. O sea, Chilaver es uno de esos arqueros que uno no puede olvidar tampoco. O sea, yo creo que todo el mundo se acuerda de y Chilaver. que Chilaver en cualquier once estaba también y quedaba bien, ¿no? Es que Chilaver era muy buen arquero con su carácter, con su Liderazgo, él con era. su liderazgo, y aparte que Chilaver también te ganaba un partido con un tiro libre. O sea, es que es un puesto que ha sido muy bonito y ha dejado arqueros muy buenos. Ha dejado arqueros muy buenos tanto en la época anterior como en esta. Vos ves hoy arqueros que salen por montones. David Ospina, también siendo muy niño, también todo lo que hizo, y hoy vos lo ves con sus 38, 37 años, que sigue siendo importante. David González en Medellín, que marcó una historia para ustedes, también fue muy bueno en su Sí. momento. Entonces, hablar de solo 5 es muy difícil, la verdad es muy difícil, porque si empezamos a recordar, ahí vamos a surgir con muchos más. Sí, claro. Siempre es así, tanto con jugadores Sí. como con arqueros, porque los arqueros, digamos que para mí los arqueros sí tienen que ser valorados diferente en el fútbol. Porque no es lo mismo vos medírtele a estar ahí todo el tiempo pendiente de cuando van a llegar a bataquearte, a volverte nada, a estar jugando, que vos estás en un tipo de concentración distinto. El arquero para mí tiene que estar aún mucho más concentrado que el resto de los jugadores, porque tu lateral se equivoca y de una están en tu área y ya te toca a vos salir a defenderlo. Entonces es como esa parte también muy bacana y que a uno lo marca mucho es porque las atajadas que hacen muchas veces son que uno dice, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo llegó hasta allá? Por ejemplo, hay una de Casillas
que tiran un pase al medio y él está en el otro palo y le definen al palo contrario, creo que es con el Valencia, y este man yo no sé cómo allá se tiró y la tapó, y yo es como, pues, ¿en qué momento llegó hasta allá si estaba al otro Y palo? si usted se pone a analizar el fútbol, Esteban, el arquero es tan fundamental que es el único jugador en el campo que tiene la visión de todo, Sí, de todo. Entonces no solo es concentración, sino también que él es el que está viendo todo. Entonces, mucha gente cuestiona que el arquero capitán, que porque no puede ir, pero para mí un arquero con liderazgo en cualquier equipo, club, tiene que ser capitán. Tiene que ser capitán porque es el que tiene toda su periférica, es el que puede transmitirle a sus jugadores si hay un bache en un lado, si hay un bache en el otro, porque es que solo él tiene esa visión dentro claro. del campo en los 11 jugadores. Sí, claro, es que así es. Y aparte, también los arqueros cuando son líderes se convierten como en un técnico en la cancha. Ellos se convierten como en ese técnico que puede decirle a este, mira que aquel se te está metiendo por tal lado, para que ellos puedan también como mejorar dentro del partido. Lo que pasa es que yo lo de arquero capitán, justo en esta época sí concuerdo mucho con que, pues, ¿para qué? Si en este momento solo el arquero es pues solo el capitán el que Que puede ir a puede hablar. hablarle al árbitro. Entonces ahí sí es como, pues si es una falta en el otro lado, Pero es que no va a poder ir. también ves en el fútbol, Esteban, que pueden jugar el partido sin ningún otro jugador, pero si el arquero Sí. está en el Sí, piso, claro, no. lo tienen que parar. O Eso sea, está claro. Y por ejemplo, Chilaver siempre fue el capitán de los equipos. Calero muchos años fue capitán del Pachuca también. O sea, muchos arqueros. David González fue capitán del Iker Medellín. Casillas, Bobadilla. Buffon. O sea, muchos fueron los capitanes y está muy bien porque también son jugadores que con su liderazgo y su experiencia pueden marcar eso. Lo que yo digo en este momento, si no puedes ir a hablarle al árbitro, pues sí es mejor que sea otro que pueda ir a estar allá, porque el árbitro muchas veces también vos tenés que estar cerquita de él, que acá en Colombia también siento que muchas veces nos falta eso, sobre todo al jugador del Medellín. Los jugadores del Medellín, yo veo que les pitan una falta que no es y nadie reprocha, nadie dice nada, es como, pues, ¿por qué? Es que yo digo que no Tenés son que los ir a hablarle al jugadores, yo árbitro. digo que en Colombia lo que falta es una preparación más extensa para los árbitros. O sea, no sé, se ponía a ver un partido de la Premier League y vos ves que de los 90 minutos, si se pierden 3 o 4 minutos es mucho, es Sí, demasiado. Pero si vos te pones a ver el fútbol colombiano, un fútbol colombiano donde paran el partido cada 2 y el minutos. promedio de fútbol en Colombia es de 45, 50 minutos, estamos hablando de que cuánto por Sí. marrulleros, por faltas. O sea, yo digo que eso se tiene que cambiar, pero no es del futbolista. No se tiene que cambiar de la comisión de árbitros, de la DIMAYOR, Que sean también todo. más fuertes ellos, Sí, porque sí, es que son muy ya, permisivos, sobre todo uno como hincha de Medellín o Nacional, yo lo noto mucho con los equipos costeños acá en el Atanasio. O sea, por ejemplo, viene el Unión Magdalena a jugar acá al Atanasio y uno ya sabe que va, es a verlos tirarse todo el partido, desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Siempre están tirados, así vayan perdiendo, ni siquiera les importa si van ganando o perdiendo. Ellos vienen es a tirarse, no hacen pero nada más. no solo lo vivimos con Medellín y no solo con los equipos de la costa. Cualquier equipo que juega al Atanasio. ¿Por qué? Porque es que Medellín y Nacional en los últimos años han tendido una tendencia de fútbol que quizás los otros equipos no la tienen en Colombia. Sí, Es una tendencia de fútbol de tener, de jugar, de generar y de crear. Vos ves pues, sin criticar y sin hablar mal del fútbol de Santa Fe, el Santa Fe que es el último campeón. Vos ves futbolísticamente Santa Fe y no es un fútbol gustoso. Santa Fe es un equipo que te juega a aguantar y a salir con contragolpe, sí. a encontrar sorpresas. Que tienen un gran jugador ya con sus años y con su experiencia, que es Rodallega, que te resuelve también. Pero si vos ves futbolísticamente en Colombia, yo me atrevo a decir que Nacional y Medellín son los que más juegan fútbol y mejor lo juegan. Sí. Porque son equipos que tienen jugadores que les gusta tener, que les gusta crear, que tienen que empezar otra vez desde atrás y se les meten allá en un arco. Y aquí vienen los equipos y no saben de eso. Aquí el equipo viene a crear faltas, a buscar cómo ganan un tiro de esquina, a ver cómo ganan en una pelota quieta, Sí, si se claro. encuentran un penal. Y acordándonos pues de muchas cosas, en el fútbol hay unos momentos muy bonitos que a uno nunca se le olvidan. Ahorita nos estábamos pues como acordando de varios. Pero ¿cuál es ese que vos tenés en la retina que siempre, o sea, que le vas a contar a tu hija, que le vas a contar a tus nietos si tenés nietos? O sea, ¿cuál es como ese momento del fútbol que te marcó tanto que, o sea,
todos los días te puedes acordar de él y te vas a acordar siempre de cómo sucedió en cada momento, por lo bonito y por lo que marcó. Pues si es como hincha, Esteban, de Nacional, yo diría que la Copa Libertadores del 2016. Por lo que hizo el club, por lo que jugó, porque era un equipo que gustaba, que quizás si no hubiese pasado lo que pasó en la tragedia con Chapecoense, no solo hubiera marcado una tendencia con una Copa Libertadores, sino que se hubiera convertido en un club que hubiera ganado 2 torneos en un mismo año prácticamente. Entonces, digo que esa, como hincha de Nacional, es esa. Ya más allá de ser hincha de lo que yo vi en el campo, yo tengo marcada en mi memoria muchas bonitas experiencias, y era que cuando yo era niño yo me iba a verlos entrenar, hermano, cuando usted tenía a la colombiana, Sí. a Sofasa, y podías entrar, podías estar ahí al lado de ellos, escuchar lo que decían, cómo se manejaba ese entorno del fútbol, que para vos era como algo, uy, eso yo no lo voy a volver a ver, tener un jugador ahí tan cerquita, escuchar cómo entrena, cómo se preparan, todo. Yo me iba con mi cuadernito y tenía mi cuadernito de todas las firmas de todos esos jugadores. Sí. Y muchas veces tenía uno la fortuna de que, como no, aparte de que ese hincha le ha gustado el fútbol, muchas veces entrenaba Nacional y después llegaba al Medellín y te quedabas también viendo a Medellín. Había jugadores muy buenos y te tomabas autógrafos con ellos. Fotos era muy difícil en esa época, pero los autógrafos sí quedaban ahí como marcados en los cuadernos. Sí. Eso para mí me marcó mucho en la infancia, poderlos tener ahí tan cerquita. El fútbol nos ha dejado muchas cosas muy bonitas y justo ahí te quiero preguntar algo, parce, y es el hecho de ser hincha de fútbol, ¿qué te ha dejado a vos para la vida? O sea, porque uno con el fútbol aprende muchas cosas, lo que yo te decía ahorita, aprende uno a tolerar situaciones tristes, a tolerar momentos pues también de mucha euforia, de mucha felicidad. Entonces, ¿qué te ha dejado a vos el fútbol para la vida? Esteban, hay desde 2 puntos de vista. Primero, el fútbol como deportista, como cuando lo jugás, que es lo que yo te decía, la disciplina y la responsabilidad. Sí. Eso para mí es importantísimo. Yo soy de los que cuando me focalizo en algo, lo quiero lograr y lo voy a hacer con responsabilidad y con dedicación. Entonces eso primero viene del fútbol. Segundo, como hincha, uno como hincha también vive épocas. Uno como hincha estaba en la época que no se quería perder ningún partido. Sí. Y quería estar en todos los partidos e irse. Y yo les decía a muchos, ustedes si son afiebrados, a muchos de mis, quemen esa tapa. ¿Se acuerdan? Que a mí me molestaban por eso. Porque ya hoy en día yo el fútbol lo veo por gusto, pero te voy a decir, sí, te voy a ser muy sincero, yo veo un partido de fútbol que no me gusta y apago el televisor. Ya. No me quiero desgastar como en ese quedarme ahí con la rabia, que por qué no dejan jugar, que cómo hace esto. No, mejor apago y ya. Después veo un resumen o veo algo. Y aparte que ya hoy en día pues yo no puedo ir a todos los partidos, ya también tengo una hija que me reclama, que quizás más adelante la empiece a llevar a un estadio para que vea si le gusta o no, sin necesidad de obligarla, o sea, que sea como algo de que yo tuve de gusto y que ella también lo pueda tener. Sí, claro. Si quiere encaminarse por ese lado, muy bien, y si no, en lo que ella quiera, pues también la voy a apoyar. Pero son desde esas dos perspectivas lo que me ha dejado el fútbol. Yo soy y trato de ser muy tranquilo. Sí, no, y también está la parte de cuando hay gente que ya lo lleva a límites, que hasta irrespeta al otro, sí. Pues que vos y yo hemos estado muchas veces viendo fútbol clásicos y hace gol Nacional y vos nunca me has gritado un gol en la cara mía, así que golazo, no, porque sabes que el otro también está en su momento, y yo creo que yo también trato de hacerlo, porque ¿para qué? Eso va a generar problemas. Porque claro, yo estoy en el momento de la rabia de que le hicieron gol a mi equipo, vos estás en la euforia de que tu equipo fue el que hizo gol, y entonces se juntan las dos cosas y es un peligro. Cambiar. Y es un peligro, y al ratico puede que sea al revés. Se cambia y no todo el mundo reacciona igual a uno, Esteban. Yo no sé si te acordás una vez, creo que estábamos juntos en el estadio, si no estábamos muy cerquita, que un Nacional Medellín, que cuando Brian López le tapó un penalti a Aristizábal, que en el último minuto hace gol Galván Rey, gana Nacional 1-0, y la muchacha era hincha del Medellín y el man era hincha de Nacional, y ella tenía como el celular de él en ese momento y el man le gritó el gol y esa vieja le estalló ese celular contra el piso, ¡pah! De la rabia que le dio, como pues a mí no me grité los goles en la cara, y salió y se fue. Y es normal, pues digamos, por eso hay que evitar y respetar al otro en ese momento, porque está él en su momento de rabia y de tristeza y vos estás en tu momento de alegría. Disfrútalo vos con los tuyos y deja al otro tranquilo. Es como esa parte también. Y es que el fútbol te lleva a esa adrenalina, no solamente cuando la jugás, porque cuando no la jugás, vos estás en una adrenalina de pulsaciones, de cansancio,
de querer de pronto hacer algo que ya el cuerpo te dice que no te va a dar más Sí. y eso va a estar. Entonces vos en el fútbol puedes estar muy cansado, pero te van y te gritan un gol, se te sube todo. Y lo mismo pasa cuando vos lo estás viendo y sobre todo cuando sos hincha de un equipo, cuando estás de pronto con alguien acompañado que sea hincha del equipo rival, pasa eso que vos decís. Sí, claro. Entonces yo prefiero y trato de evitarlo. Con mis amigos hinchas de Medellín siempre he sido muy respetuoso, nunca he tenido problema de irme a un estadio con ellos, de sentarme en una misma parte con ellos a ver fútbol, porque trato de verlo así como el fútbol es, Sí. hermano, y el fútbol es muy natural y en el fútbol desde pequeño se enseña que se gana o se pierde. Sí, claro. Vos siempre en el fútbol no vas a estar ganando. Y que en la realidad, si uno va a las estadísticas, es más lo que vas a perder que lo que vas a ganar. Está clarísimo. Así seas el equipo más ganador de tu país, siempre va a ser más lo que... Porque Nacional es el más ganador de Colombia, pero son más los torneos que ha perdido que los que ha ganado. Y el actual campeón es un equipo de Bogotá. Y es normal. Entonces es como entender esa dinámica y no llevarla a esos extremos de que te voy a golpear o te voy a hacer algo diferente simplemente porque vos sos hincha de otro equipo, no. Porque yo creo que aparte todos tenemos amigos hinchas de otros equipos, de Nacional, de América, de Junior, de muchos equipos, de Millonarios. Entonces es como entender esa dinámica, ¿no? Y ahí te quiero, pues, primero que todo dar las gracias por venir, por acompañarnos en este proyecto, por hablar de fútbol, que siempre lo hemos hecho y es algo que disfrutamos y que desde muy niños nos ha unido, porque a pesar que nos criamos juntos y que fuimos amigos desde la guardería, siempre el fútbol ha sido como ese factor en común, el que nos ha unido siempre en todas las épocas de nuestras vidas, porque lo hemos jugado juntos, porque hemos pasado días enteros en la cancha del barrio jugando, porque hemos pasado días enteros hablando y viendo fútbol. Y esperábamos con ellos esos fines de semana, de madrugar a Respin a coger la cancha y quedarnos 5 o 6 desafíos. O el desafío de el que gane se queda con la cancha. Entonces eso es algo que de muy niño nos unió y nos va a seguir uniendo. Sí, porque claro. Es que de fútbol se va a hablar todos los días, en diferentes épocas, pero todos los días va a haber fútbol. Y esperemos que ese lindo deporte, pues hasta que uno tenga vida, uno lo pueda seguir llevando y viendo. Sí, claro, porque es que aparte ya se vuelve como parte de uno, o sea, yo creo que todos los que nos conocen a nosotros saben que el fútbol está. Mi novia, cuando éramos novios, pues mi esposa, ella decía, es que yo no entiendo qué es lo que te genera el fútbol, y yo, si quiere venga, yo la llevo al estadio para que entienda un poquito de lo que me genera. Y ahí fue entendiendo y ahora ya dice, pues es que Esteban sin el fútbol no puede vivir. Y no solo es verlo, me gusta ir al estadio, me gusta jugarlo. Es más, lo que más disfruto es jugarlo. A pesar que uno no tiene el talento que tienen esos manes que uno ve jugar cada 8 días o cada 15, pero a mí lo que más me gusta es jugarlo. Porque ahí es un momento que es para mí, que todo el resto del mundo se sale. O sea, yo no tengo nada más que pensar en recibir el balón, entregarlo bien y chutar al arco. No tengo que hacer nada más. Es como una terapia y de hecho mi esposa, de graciosa con todo lo del fútbol y mi fiebre de fútbol, le da hora por decirme Messi, porque ella me dice, usted juega más partidos que Messi, y yo no, es que a mí me gusta, venga, acompáñeme, venga, esté conmigo. Claro. Ya lastimosamente, hoy en día uno no puede jugar ya al mismo nivel, porque el cuerpo te lo cobra todo. Sí, claro. Uno es profesional y uno no vive de eso y se lo empieza a cobrar. Pero yo el año pasado, el antepasado, venía jugándome 4 o 5 partidos en la semana y me decía que iba Messi. Entonces ya iba y estaba uno con los amigos, Messi no tiene partido hoy. Sí. Entonces sí, es que lo saca usted de todo. O sea, vos tenés el estrés de tu trabajo, el estrés de tus preocupaciones, pero vos llegas y jugás fútbol y es como una terapia. Sí, ya se va todo. Es una terapia y eso te sirve. Y por más de que termines cansado, llegas y te duchas y dormís como mejor, y más ya tranquilo. le duelen a uno las rodillas cuando llega a la casa, ya todo, pero uno quiere seguir jugando. Exactamente. Y le dicen, es que usted para qué juega si siempre llega porreado. No importa, es que yo quiero jugar, a mí no me importa. Yo quiero estar allá metido con mis amigos. Yo ya solo juego con mis amigos, porque por lo mismo que hablábamos ahorita, las pulsaciones se suben mucho y vos una patada de un amigo la recibís distinta a la patada de un desconocido. Entonces, para evitar también como ese tipo de cosas, pero es como de lo más bonito que le puede pasar a uno jugar fútbol. Para mí es lo que vos decís, es una terapia que me sirve para abstraerme de todo lo que está pasando, sea bueno o malo, yo ahí pum, yo estoy solo metido en el partido y ya. Y hasta que podamos, ahí vamos a estar metidos, Esteban, y gracias a usted, porque hasta que por fin se nos dio, sí. Podemos estar y cuando quiera, con el mayor de los gustos. O sea, de fútbol siempre vamos a hablar y vamos a encontrar muchos temas. Así es, parce, no, muchas gracias. Usted, papá. Estés bien.
¿Y vos, dónde naciste como hincha? Contanos en los comentarios y hagamos crecer juntos la memoria de la tribuna. Síguenos en nuestras redes sociales y compártelo con tu amigo futbolero. Nos vemos en el próximo partido.